Buenos días, mi nombre es Armando Lozano y el día de hoy vamos a ver el curso Introducción a la Metrología Básica. Este curso básicamente nos va a hablar sobre dónde nace la metrología, desde los inicios en los 80s o antes en la Ciudad de México o en el país, sí, en México. Al término del curso, nosotros conoceremos el fundamento, la nomenclatura y la trascendencia de las mediciones dentro de los sistemas de gestión de la calidad, así como la normativa aplicable a nivel nacional e internacional. Dentro del desarrollo histórico de la metrología, nosotros nos remontamos hasta los años 5000 a.C., donde comienzan a utilizarse las unidades de medida. El hombre elige su propio cuerpo como base en las primeras unidades de medida, estas llamadas unidades antropomórficas. Posteriormente, en el 2750 a.C., surge la unidad de longitud más antigua, el Real Codo Egipcio. A partir de ahí, en el 2500 a.C., surge el primer patrón, sin fundamento corporal. Es una regla graduada que reposa en las rodillas de dos estatuas del rey dios Gudea, constituye el patrón legal de la unidad de Lagash. Ya posteriormente, en los años 1100, se define la yarda inglesa por la distancia comprendida entre la punta de la nariz de Enrique I hasta su dedo pulgar, con el brazo totalmente estirado. En 1791, la Asamblea Nacional Francesa adopta un sistema de medida, cuya unidad básica es el metro, definido como la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Así se creó el primer sistema métrico decimal, que se denominó genéricamente sistema métrico. Se basaba en dos unidades fundamentales, el metro y el kilogramo. Ya en 1799 se deposita en los archivos de Francia el primer prototipo de metro, formado por una regla de platino, sin inscripciones ni marcas. La metrología en México. Nosotros, como aspectos de metrología en nuestro país, uno de los logros innegables de la metrología es la medición del tiempo mediante métodos astronómicos en la época prehispánica. En México, los sistemas de pesas y medidas eran ampliamente usados por necesidades del comercio local e interregional. El dominio español en México trajo aparejada gran cantidad de usos y costumbres peninsulares, y con ello los sistemas vigentes de metrología y normalización, como es el caso del sistema usado para la navegación marítima. En nuestro país, México adopta formalmente el sistema decimal en 1857, en plena reforma. Establece oficinas verificadoras de pesas y medidas en 1883, 8 años después de la firma en París de la firma de la Convención del Metro, a la cual se adhiere en 1890. Y en 1892 recibe su primer patrón, formalmente avalado por la citada convención. Ya en 1905, el gobierno mexicano establece como patrones nacionales los prototipos del kilogramo y el metro, recibidos del BIPM. Al inicio de los 80s, el sistema de mediciones y pruebas mexicano se reactiva con el establecimiento por decreto del Sistema Nacional de Laboratorios de Prueba, llamado SINAL, y el Sistema Nacional de Calibración, SNC, el fortalecimiento del Sistema Normalizador Nacional y la aparición del proyecto CENAM, Centro Nacional de Metrología. Ahora nos surge la pregunta, ¿por qué calibrar? Actualmente se reconoce el papel preponderante que en toda economía juegan las mediciones, dada su indispensable presencia en las actividades cotidianas. La razón principal para calibrar es que incluso los mejores instrumentos se desvían y pierden su capacidad para dar medidas precisas. La desviación hace necesaria la calibración. ¿Y cuáles son las razones para calibrar? Primero, mantener una alta calidad de producto de manera consistente, que la normativa industrial y los sistemas de calidad exijan la calibración, para optimizar los procesos e incrementar la capacidad por razones de seguridad, para comprobar la calidad de las mediciones, para beneficios económicos directos, por ejemplo, una facturación correcta. ¿Y cuáles serían los costes y riesgos de no calibrar? Pues no tener en cuenta la calibración puede generar tiempos muertos de producción no previstos,
problemas de calidad y retiradas de producto, riesgos para la seguridad de los trabajadores, riesgos para la seguridad del cliente y consumidor, pérdida de licencias para operar debido al incumplimiento de los requisitos normativos y pérdidas económicas directas en aquellas empresas en las que la facturación se basa en mediciones de procesos, como el sector energético, por ejemplo. Ahora hablaremos sobre la Ley Federal de Metrología y Normalización. ¿Esta ley qué contempla? Primeramente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1992 y va a procurar la uniformidad y confiabilidad de las mediciones que se realicen en el país. El contenido de esta Ley Federal de Metrología y Normalización, ¿cuál sería? El título primero nos va a hablar sobre disposiciones generales. Título segundo habla generalmente de la metrología. Título tercero, lo que es la normalización. El título 4, acreditación y determinación del cumplimiento. Título 5, de la verificación. Título 6, incentivos, sanciones y recursos. Hablaremos ahora sobre el título primero. El título primero, en el capítulo único que son disposiciones generales, en su artículo primero nos dice: la presente ley regirá en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal. Siempre que en esta ley se menciona a la Secretaría, se entenderá hecha a la Secretaría de Economía. Artículo segundo. Esta ley tiene por objeto en materia de metrología: número 1. Establecer el Sistema Internacional de Unidades SI. 2. Precisar conceptos fundamentales de metrología. 3. Establecer los requisitos para la fabricación, importación, reparación, venta, verificación y uso de los instrumentos para medir y los patrones de medida. 4. Establecer la obligatoriedad de las mediciones en transacciones comerciales y de indicar el contenido neto en los productos envasados. 5. Instituir el Sistema Nacional de Calibración, SNC, y el Centro Nacional de Metrología, CENAM. Artículo segundo. Esta ley tiene por objeto en materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación lo siguiente. Número 1. Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración de las NOMS y NMX. Instituir la Comisión Nacional de Normalización. 3. Establecer un procedimiento uniforme para elaborar NOMS y NMX. 4. Promover la concurrencia de los sectores público, privado y científico. Y 5. Coordinar actividades de normalización, certificación, verificación y laboratorios. En su artículo tercero, para efectos de esta ley se entenderá por, primer punto, acreditación. ¿Qué es la acreditación? Es el acto en el cual una entidad de acreditamiento reconoce la competencia técnica y confiabilidad de los organismos de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y unidades de verificación para la evaluación de la conformidad. Calibración. El conjunto de operaciones que tienen por finalidad determinar los errores de los instrumentos para medir y, de ser necesario, otras características metrológicas. Certificación. Acto por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización. Evaluación de la conformidad. La determinación del grado de cumplimiento de las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Instrumentos para medir. Son los medios técnicos con los cuales se efectúan las mediciones y que comprende las medidas materializadas y los aparatos medidores. ¿Y qué es medir? Medir es el acto de determinar el valor de una magnitud. Manifestación. Es una declaración que hace una persona física o moral a la Secretaría de que los instrumentos para medir que se fabriquen, importen o se utilicen
o pretenden utilizarse en el país. Ahora hablaremos sobre el título segundo de esta ley, que es la metrología. En el artículo 5 nos va a hablar sobre el Sistema General de Unidades de Medida, el SGUM, en la cual nos menciona que en los Estados Unidos mexicanos el Sistema General de Unidades de Medida es el único legal y de uso obligatorio. Esto se basa en la NOM 08 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial del 2002 del Sistema General de Unidades, y en la cual en sus objetivos nos menciona establecer un lenguaje común que responda a las exigencias actuales de las actividades científicas, tecnológicas, educativas, industriales y comerciales, y nos va a establecer las definiciones, simbología y reglas de escritura del sistema internacional. ¿Qué quiere decir? Que en el artículo 5 nosotros, a través de la NOM 008, vamos a adoptar el sistema internacional. Dentro del artículo 6 del SGUM y de la Ley Federal de Metrología y Normalización, nos habla: excepcionalmente la Secretaría podrá utilizar el empleo de unidades de medida de otros sistemas por estar relacionados con países extranjeros que no hayan adoptado el mismo sistema. En tales casos deberá expresarse conjuntamente con las unidades de otros sistemas su equivalencia con la del Sistema General de Unidades de Medida, salvo que la propia Secretaría exima de esta obligación. En el artículo 7, las unidades bases, suplementarias y derivadas del Sistema General de Unidades de Medida, así como su simbología, se consignarán en las normas oficiales mexicanas. Para esto, como ya se mencionó, estaremos empleando y tomando como apoyo la NOM 008 de SCFI del 2002, en el título el cual corresponde al Sistema General de Unidades de Medida. A través de la Ley Federal de Metrología y Normalización, en el artículo 8, las escuelas oficiales y particulares que formen parte del Sistema Educativo Nacional deberán incluir en sus programas de estudio la enseñanza del Sistema General de Unidades de Medida. ¿Qué quiere decir esto? Que la Ley Federal de Metrología y Normalización hace obligatorio el SI en todas las escuelas a nivel nacional. Artículo 9. La Secretaría tendrá a su cargo la conservación de los prototipos nacionales de unidades de medida, ya sea el metro y el kilogramo, asignados por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas a los Estados Unidos mexicanos. ¿Y cómo está contemplado el Sistema General de Unidades o el Sistema Internacional? Tiene unidades de base, posteriormente pasa a unidades derivadas, unidades que se conservan para usarse con el SI, unidades que pueden usarse temporalmente y prefijos para formar múltiplos y submúltiplos. ¿Cuáles son las unidades de base? Como magnitud, un ejemplo es la longitud. Su unidad es el metro y su símbolo M minúscula. Y la definición a través de las normas nos dice que el metro es la longitud de la trayectoria recorrida por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo. ¿Sí? Esto lo podemos ver en la NOM 008, en la cual nos va a contemplar y nos va a dar equivalencias de este intervalo de tiempo. Otra unidad base sería la masa, que su unidad sería el kilogramo y su símbolo K minúscula, G minúscula. Y la definición es: masa o kilogramo es la masa igual a la del prototipo internacional del kilogramo. Otra unidad de base, corriente eléctrica, su unidad es el ampere y su símbolo A mayúscula. Y es la intensidad de una corriente constante
que mantenida en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, cuya área de sección circular es despreciable, colocados a 1 metro de distancia entre sí en el vacío, producirán entre estos conductores una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. Tiempo, su unidad es el segundo y su símbolo es el pequeño. Y es la intensidad de una corriente constante que, mantenida en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, cuyo área de sección circular es despreciable, colocados a 1 metro de distancia entre sí, en el vacío, producirán entre estos dos conductores una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. Otra magnitud, temperatura termodinámica, su unidad es el Kelvin, su símbolo K mayúscula. Y es la fracción de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Otra unidad de base es la cantidad de sustancia, su unidad es el mol, su símbolo mol. Y es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales como existan átomos en 0,012 kilogramos de carbono 12. La intensidad luminosa, que su unidad es la candela, y su símbolo C minúscula, D minúscula. Y es la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite una radiación monocromática de frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz y cuya intensidad energética en esa dirección es 1 entre 683 watts por esterradiano. Asimismo, la misma NOM 008 nos comenta sobre unidades SI derivadas y en la cual nos da a manera de ejemplo tablas. En las tablas podemos ver sus definiciones, podemos ver sus unidades y sus símbolos. A manera de ejemplo, podemos ver que la magnitud ángulo plano, su unidad es el radián y su símbolo RAD minúscula. Y nos define que es el ángulo plano comprendido entre dos radios de un círculo y que interceptan sobre la circunferencia de este círculo un arco de longitud igual a la del radio. O otra magnitud, lo que es el ángulo sólido, su unidad es el esterradián y su símbolo es el SR. Y es el ángulo sólido que tiene su vértice en el centro de una esfera y que intercepta sobre la superficie de esta esfera un área igual a la de un cuadrado que tiene por lado el radio de la esfera. Y así sucesivamente podemos ver unidades derivadas. Posteriormente, en la misma norma, vienen ejemplos de unidades SI derivadas sin nombre especial. A manera de ejemplo, en las tablas que viene en la NOM 008, nos habla, por ejemplo, de la magnitud de superficie. Su unidad en el sistema internacional es el metro cuadrado y su símbolo M al cuadrado. O la masa volúmica o densidad, que es el kilogramo por metro cúbico, y su símbolo es kg minúscula entre m cúbica. O concentración de cantidad de sustancia, que es el mol por metro cúbico, y su símbolo es el mol entre m cúbico. Otro ejemplo sería la temperatura Celsius. El nombre de la unidad derivada en SI es el grado Celsius, su símbolo de grado mayúscula C y expresión en otras unidades del SI, el grado Kelvin. La fuerza, el nombre de la unidad derivada es el Newton, su símbolo es N mayúscula y su expresión en unidades SI de base es M por kg por S minúsculas al cuadrado.